Muy buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente en un programa más de este foro de psicología del deporte, en donde estamos analizando la parte psicológica que ha afectado a los deportistas durante todo este año y meses que ya llevamos de la pandemia. El día de hoy tenemos otro tema muy importante, que es el control del estrés durante la pandemia. Creo que todos los deportistas han estado pasando por este estrés durante todo este año. Entonces vamos a analizar en esta ocasión, tenemos como invitado al maestro Luis Carlos Loera Herrera. Él es licenciado en psicología por la Universidad del Fútbol y Ciencias en el Deporte en Pachuca, Hidalgo, y también tiene el máster en psicología de la actividad física y el deporte por la UNED en España. Su desempeño actual como deportista es psicólogo deportivo de CONADE, coordinador de psicología deportiva de la Dirección de Deportes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y psicólogo deportivo en clubes deportivos, academias de tenis. En cuanto a su experiencia laboral, pues no podríamos pedir más, yo creo, en un psicólogo. Ha estado involucrado en procesos de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río 2016 y actualmente en el proceso de Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ha sido psicólogo deportivo de la Selección Mayor Nacional de Básquetbol Profesional. Ha estado involucrado también en los procesos de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, Toronto 2015, Lima 2019. Ha estado también en los procesos de los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014, Barranquilla 2018. Ha sido también coordinador del Departamento de Psicología Deportiva del INDE de Nuevo León y ha hecho trabajo psicológico en distintos deportes como es el atletismo, básquetbol, clavados, fútbol, entre otros. Entonces, a nuestro público, démosle la bienvenida a Carlos, psicólogo, como hemos visto, con una enorme experiencia profesional, para que Carlos nos hables básicamente del control del estrés durante la pandemia. ¿Qué has visto tú en los deportistas? Sobre todo pensando que la ciudad de Nuevo León, de Monterrey, donde estás tú, perdón, tienen condiciones muy parecidas a la Ciudad de México, ¿no? La pandemia ha sido mucho más dura acá en la Ciudad de México, pero Monterrey no se quedó atrás, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los deportistas han manifestado tener muchísimo estrés porque fue sobre todo un cambio muy brusco, muy drástico el asistir a los entrenamientos, las competencias y de repente quedarse sin nada. Algunos deportistas han perdido por segundo año un ciclo competitivo, otros no, otros han logrado competir. En fin, ha sido muy variable, pero pareciera que hay ese común denominador de que ha habido un alto estrés con los deportistas, ¿no? Entonces, Carlos, te dejamos los micrófonos para que tú nos hables de cuál es tu experiencia en este tema del control del estrés durante la pandemia. Adelante, Carlos. Perfecto, no, maestra, pues al contrario, muchas gracias a usted por la invitación. Decirles que fue mi maestra en la universidad y que ahí coincidimos y después el mismo deporte nos fue poniendo en el camino, ¿no? Después de tiempo coincidimos en el deporte de atletismo, por cierto, uno de los deportes en los que pues he incursionado a lo largo de esta trayectoria que ya menciona la maestra. Agradecerles el espacio, la invitación, bienvenidos a todos y bueno, ¿no? Compartirles el punto que comentamos inicialmente, definitivo, ¿no? El común denominador entre la comunidad deportiva y la comunidad universitaria, que quiero centrarme un poco en esta comunidad universitaria, ¿no? Porque como bien dice, tenemos similitudes a nivel de infraestructura, a nivel quizás cantidad de representativos. Acá en la Autónoma de Nuevo León, pues se caracteriza por siempre ir, ahora sí como le llaman, con carro completo, ¿no? En todas las disciplinas, ¿no? Tanto de conjunto como individuales. Eso evidentemente provoca que la universidad pues, sea un atractivo también para mucho foráneo, ¿no? Para mucho foráneo. Incluso acá en nuestra universidad
se tiene el sistema de casas Tigre para los foráneos que se les brinda como un incentivo por esos logros de esa trayectoria. O sea, son múltiples beneficios, ¿no? Entre ellos el tema multidisciplinario, el tema de estancia, el tema alimentación, y como comenta, ¿no? De repente, ¡pum!, regrésate a tu casa, algo similar que pasó también en México con muchos atletas, por ejemplo, concentrados en el CENAR, en CONADE, ¿cuál es? El comité, ¿no? Entonces, ese efecto, había deportistas que tenían años fuera de su casa, ¿sí? Había deportistas que ya tenían una rutina pues, de autonomía, de autosuficiencia, de independencia, de valerse por sí mismos. Es una etapa de desarrollo en la universitaria que también pues están en esa búsqueda de sentirse identificados no solo con una institución, sino con ellos mismos a nivel profesional, deportivo y hasta a nivel laboral, ¿no? Hemos tenido deportistas que, que estaban ilusionados con su ingreso a las universidades, a los equipos representativos, y se ha cortado, ¿no? Y hemos tenido también el otro polo a los que han egresado o les tocó egresar en una modalidad pues que jamás nos imaginábamos, ¿no? Que veíamos en las películas de ficción, ¿no? Todo esto de la modalidad en línea. Entonces, el día de hoy pues quiero compartirles ya la sesión o el programa pasado. La maestra Edna nos proporcionó algunas herramientas y algunos ejercicios que también en lo personal utilizo con los deportistas en relación al manejo de ansiedad. Hoy particularmente hablando del estrés y esta situación que nos aqueja, pues vamos a abordar el tema desde un punto de vista como es la temporada, ¿no? Todos los deportes y todos los deportistas y entrenadores se manejan o se rigen por una planificación en base a algún evento significativo, particularmente de universidades. Pues recordemos que la última universidad que se dio en el sistema educativo académico fue la Universidad Mundial de Nápoles, ¿no? Que fue en Italia. Anterior a eso, pues evidentemente la Universidad de Mérida, que por ahí también coincidimos la maestra y yo, nos tocó el atletismo, nos mandaron a Campeche con el calor, Ajá. pero y bien, ¿no? De hecho ahí uno de los deportistas con los que llevo años trabajando fue su última universidad, ¿no? Diego del Real, lanzador de martillo, fue su última universidad. Interesante cómo pues en sus primeros intentos fauleó, ¿no? Y hasta el tercero fue o sea, le representó a él, el ser su última, le representó cierto nivel de presión, ¿no? Expectativa, a pesar de que tú dices, pero ¿cómo? Si es un atleta olímpico, si es un atleta, bueno, para que vean que al final del día, algo que puede ser tan significativo para el atleta como un evento de su universidad, pues también puede llegar a impactar, ¿no? Entonces, y bueno, comenzamos, ¿no? Les decía, 2019, la realidad es que deportivamente nos jactó de deporte, vivimos la Universidad en Mérida, vivimos después de eso, por tiempos, vivimos lo que son la última edición de la Olimpiada Nacional, que algunos atletas universitarios, sobre todo los de nuevo ingreso, forman parte de este sistema aún a nivel nacional de las Olimpiadas, ¿no? Incluso también deben de estar en su universidad. Y también tuvimos la primera edición de un Panamericano con la administración actual también de nuestro presidente, que incentivó ahí a los atletas de una manera que no se había hecho nunca. Entonces, Lima, ¿no? Los Panamericanos de Lima, entonces, y la Universidad Mundial de Nápoles, que también ahí tuve algunas incorporaciones con algunos atletas, sobre todo de clavados, ¿no? Que la verdad hubo buenos resultados. Con este panorama decíamos, ¿no? Imagínense a un atleta universitario, ¿no? Con este panorama de venir, o sea, de a todo, ¿no? Ahora, sin dejar de lado los eventos que hay clasificatorios, algunos selectivos, por ahí algunos mundiales de la especialidad o panamericanos de la especialidad. Entonces,
nacionales, ¿no? Entonces, aquí solo me estoy yendo a los que quizás un deportista universitario puede tener acceso al año, ¿sí? Pero hay múltiples eventos, ¿no? Entonces, eso por mencionarles algunos. Imagínense a todos los que pueden estar expuestos. Eh, ¿Qué pasa? Que entra el 2020, decimos, wow, la Universidad en León con esa infraestructura que venía, que también era candidato para los centroamericanos, o para los próximos centroamericanos en este momento del 2021, ¿no? La Universidad Mundial que también, perdón, este es más del 2021, ¿no? Pero, o sea, entonces viene León y se cancela la universidad. eh, Aspirábamos a, bueno, quizás va a ser unos 3 meses de encierro, de aislamiento, de cuarentena, y vienen los nacionales CONADE, primera edición de nacionales CONADE, ¡pum!, ¿no? Y que ahorita es un tema también, ¿no? Que la realización de los mismos en este año. Y luego la máxima justa, ¿no? La máxima justa que algunos de nuestros deportistas universitarios tienen acceso a asistir a esta justa olímpica, ya con una planeación, ya con una preparación y pues se pospone, ¿no? No se cancelan como tal, pero se posponen, ¿no? Cosa que no había sucedido desde la Segunda Guerra Mundial, me parece, no había existido una suspensión de estos juegos, ¿no? Ya estamos a menos de 40 días, ¿no? Entonces, pero pues son 20, 20 más uno, ¿no? Entonces, y todo esto quiero explicarlo, el contexto, porque así como vimos el 2019, todo fue, wow, ¿no? Excelente, grandioso, y de repente, pues nos viene esto, ¿no? Nos viene algo nuevo, algo desconocido, algo incierto, algo mundial, ¿no? Que ya redundar en eso, pues sí, ya se ha mencionado bastante, ¿no? Al final de cuentas, pues vino a desestabilizar no solo nuestros planes, sino también un tema salud, importantísimo, porque aquí la salud mental jugó un papel sumamente importante en nuestros deportistas universitarios y en la comunidad en general. Entonces, hago alusión a esto como que realmente ha sido, porque aún a la fecha lo sigue siendo, una montaña rusa, ¿no? O sea, no sabemos dónde estamos, si estamos arriba, si ya estamos abajo, si ya vamos estables, si hay turbulencias, si vamos más rápido, si vamos más lento. O sea, ha sido literal y realmente, o sea, un cambio muy significativo. Y cada uno lo ha vivido, o cada deportista lo ha vivido desde diferente perspectiva. Y hablando particularmente para entrar un poco en conceptos, el programa pasado explicaron muy bien el tema de la ansiedad. Yo estoy de acuerdo en el que es un tema de energía, al igual que el estrés. Tenemos el eustrés y el diestrés, ¿no? El eustrés que es utilizado más como término, que es a favor, ¿no? O positivo, el estrés. Y el diestrés es que puede ser en contra o que puede ser negativo. En lo personal me gusta manejarlo más como un estrés funcional y un estrés que no es disfuncional, ¿no? ¿Qué diferencia hay el uno y el otro? Que uno me puede dar la posibilidad de tener un buen rendimiento o de rendir mejor, y el otro pues me va a limitar ese rendimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué funcional y disfuncional? Porque al final del día, un estrés negativo en un atleta de alto rendimiento o en un deportista universitario lo pueden utilizar a su favor, ¿no? Sí, les puede limitar el rendimiento, pero también puede ser utilizado a su favor. Entonces, esa conceptualización de extremos, ¿no? De blanco, negro, de positivo, negativo, pues realmente en el deporte, por las características de los deportes, por las características de los deportistas, pues la verdad es que se difiere mucho, ¿no? No hay una regla única que diga que para todos el estrés es malo, o que para todos el estrés le sirve. O sea, realmente es multifactorial, ¿no? Entonces, vamos a partir de estos conceptos, ¿no? Y si hay, maestro, usted me va guiando también alguna pregunta o algo que tengamos que detenernos, pues con toda confianza nos vamos adaptando, ¿sí?
Hasta aquí vamos bien, ¿no, maestra? Sí, Carlos, vamos bien. Hasta, nada más mencionarle a nuestro público que nos está viendo que pueden hacer sus preguntas en el chat de Facebook. Aquí yo se las haré llegar, se las presentaré a nuestro ponente. Entonces, al público invitarlo que si tiene preguntas también lo puede hacer. Adelante, Carlos. Gracias, maestra. Y bueno, distintos artículos a nivel científico en el deporte, pues empezaron a preguntar qué iba a pasar, cómo iba a ser, porque todo cambió, todo nos privamos, ¿no? De algo tan valioso como es nuestra libertad, ¿no? Hablando del encierro particularmente. Y qué efectos puede tener eso en el deportista, ¿no? Esos cambios que les decía de estar en una estancia viviendo la mayor parte de tu carrera en otra ciudad, con ya tus cosas, con tu rutina, regresarte a tu casa a una edad en la que quizás pues tú ya te vales solo por ti mismo, quizás tú ya tomas tus decisiones, entonces fue un choque interesante de, de rutinas, ¿no? La maestra también, perdón que lo mencione, pero la verdad se hizo muy interesante el programa anterior, ella misma lo comentaba, ¿no? Cómo eso nos modificó las energías, tanto para bien como para mal, ¿no? Hay a quienes les hizo bastante bien regresar a casa, porque quizás ya había un hartazgo o ya había un hastío de que pues, el deportista al final de cuentas no para, ¿no? Hay entrenamientos a veces hasta domingos, ¿no? Fines de semana, ¿no? Entonces, el entrenador igual, digo, ahorita no estamos entrando en el atleta universitario, pero el entrenador universitario igual, ¿no? Con sus múltiples trabajos en la universidad, en prepa, en el instituto, algunos para CONADE, entonces, o sea, realmente es algo sumamente acelerado, ¿no? La vida de un atleta universitario y de un entrenador universitario. Entonces, varios colegas en CONADE nos dimos a la tarea de poder investigar, indagar y qué era lo más apropiado, porque también es cierto que empezó a generar una tendencia tremenda el tema del entrenamiento mental y escuchábamos y veíamos que todo el mundo nos puede entrenar mentalmente, ¿no? Como el entrénate en casa físico, también surgió el entrénate en casa mental, ¿no? Entonces, pero la realidad es que no todos lo promovían desde un punto de vista adecuado, ¿no? O personalizado. Entonces, cortamos la preparación. Cuando el COVID empieza en México, es alrededor de marzo del 2019, ahí entra, ahí lo suspenden, ahí en la universidad te dicen, pum, ya no vienes, ¿no? Eh, y en ese trayecto, pues los Juegos Olímpicos que estaban presupuestados para agosto, como vemos en la gráfica, nuestra preparación, o al menos la preparación a la que yo me apegué con los deportistas, fue netamente de salud mental. ¿Sí? Un concepto que el programa pasado mencionó la maestra en relación al bienestar, ¿no? Al estar bien, ¿no? Ella lo decía, me gustó mucho, ¿no? Como suena muy simple, pero es complejo de adquirir o de conseguir, ¿no? Entonces, y que tú le digas a un atleta que está habituado al resultado, al lograr, al hacer más en las pesas, al mejorar su marca en lanzamiento, al mejorar sus tramos, a que tú le digas a un atleta que el objetivo ahora psicológico va a ser que estés bien, pues también te va a decir, ¿cómo hago eso? ¿No? O sea, eso cómo se hace, ¿no? Yo asumía que estaba bien y lo hacía el día a día, pero nunca había sido un objetivo como tal. Entonces, parte de lo que sí, y en distintas charlas que he tenido, inculcar a nuestros colegas y en general a nuestra comunidad universitaria y deportiva, la salud mental de nuestros deportistas. ¿Cómo la garantizamos? ¿No? Porque nos sesgamos mucho por hay que entrenarlos mentalmente para que estén preparados y para que rindan y para que no pierdan la forma y para que y realmente no se necesitaba un entrenamiento mental como tal, orientado, ojo, orientado al rendimiento deportivo. La necesidad primordial ante una circunstancia como esta, y les repito, esto pues viene de un artículo científico, era la salud mental. ¿Sí? Garantizar la salud mental, la calidad de tus pensamientos, la calidad de tus emociones, que ahorita más adelante voy a ir indicando. Ahora, esto
es un esquema del 2019 al enero del 2020, pero ya estamos en el 2021, ¿no? Entonces, ahí dice, entonces eso lo extendimos todavía más, ¿sí? O sea, así iniciamos. No lo quise modificar para que ustedes vieran, o sea, cómo empezamos, pero en sí el entrenamiento mental se postergó para más, porque tampoco había certeza de eventos, no había certeza de competencias, no había certeza de nada, ¿no? Entonces, la salud mental, pues básicamente cubrió, me atrevo a decir que desde abril de 2019, ¿sí? A inicios de este año, ¿sí? O sea, a inicios de este año, ¿no? Entonces, fíjense, ya estamos hablando, perdón, del 2020, sí es 2020, ¿no? Abril 2020. El COVID inició en 19 porque inició en diciembre del 19. Entonces, abril del 2020, ¿sí? Pues básicamente cuando iniciaron competencias, que acá en Nuevo León se empezaron a abrir competencias, hubo una en diciembre de ese año, pero pues realmente, o sea, fue algo pues, muy esporádico y obviamente con los protocolos y pruebas a los deportistas, pero todo de manera más formal empezó en febrero de este año. Entonces, un año de entrenamiento mental, perdón, de salud mental, ¿no? Enfocado a la salud, o sea, entrenamiento mental orientado a la salud, ¿no? Por llamarlo de una manera. Entonces, esto fue interesante, que muchos entrenadores también lo requerían y lo demandaban. Es cierto, primero tengo que estar bien conmigo. Es cierto, primero tengo que cuidar, o sea, mi salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo se hablaba de salud a nivel, pues, cuidarnos del COVID, ¿no? Se hablaba de los protocolos, pero a nivel mental, al menos acá en el estado de Nuevo León, sacaron iniciativas de atención, ¿no? En línea o telefónica, de atención psicológica, ¿no? A personas que lo demandaron y fue un éxito, ¿no? La misma universidad formó parte de esos convenios. Entonces, la salud mental. ¿Y qué pasa? Que bueno, pues nos decidimos con los atletas, con los entrenadores, pues a tomar el toro por los cuernos, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, era algo que no habíamos enfrentado nunca, ¿no? O sea, nadie, ¿no? Ni ellos en el deporte, ni uno como especialista, entonces, por eso pongo esa frase, ¿no? O sea, literal, o sea, asumimos que al toro por los cuernos, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco podíamos dejar de, de prepararnos, ¿no? Algunos que tenían en ese momento aspiraciones a Juegos Olímpicos, pues no se podían detener, ¿no? Entonces, teníamos los deportistas con las dos connotaciones, que habían tenido en el 2019 una temporada fenomenal y decían que la 2020 todavía va a ser mejor, se cortó. Teníamos el otro contexto en el que quizás en el 2019 algún deportista por alguna lesión, por que no clasificó, no tuvo una temporada, pues tuvo una temporada para el olvido y quería el 2020 decir, bueno, esta sí fue, la siguiente me pongo con ganas, ¿no? Me pongo pilas, me activo, hago lo que no hice, lo que dejé de hacer, me cuido más, soy más preventivo, pero la cambio. Entonces, tanto una como otra, pues ya no estaba presupuestada, ya no importaba, porque la realidad es que ahora teníamos que apegarnos pues a toda esta situación actual que desencadenó con la pandemia, ¿no? Y el objetivo inicialmente que yo propuse tanto a entrenadores como deportistas, pues fue un estado mental óptimo, ¿no? Relacionado a la salud, ¿no? 100% a la salud, ¿no? ¿Qué implicaba eso? Pues a ver, pues vamos a meterlo, vamos a analizar dónde van a estar, si es que regresan a sus casas, qué accesos tienen o qué oportunidades tienen de entrenamiento. ¿Por qué? Pues algunos deportistas por los lugares en los que son o porque tienen cierto acceso a algún gimnasio, por algún instituto, ¿no? Pues sí se podía, ¿no? Entonces, o sea, solo ellos, ¿no? Digo, quizás estoy metiendo aquí un gol, pero realmente, o sea, estoy diciendo que se podía cuando no se debía,
Sin embargo, se cuidaba realmente todos los protocolos, ¿no? Todos los protocolos, ¿no? Desde el cubrebocas, la careta, o sea, todo, ¿no? Y solo puede estar el deportista, ¿sí? Ni siquiera el entrenador, solo puede estar una persona. ¿Por qué? Porque se tenía que garantizar y salvaguardar pues, la salud del deportista. Entonces, eh, se analizó, ¿no? A ver, entrenadores, estudien, hagan un esquema, un mapeo de el lugar en el que van a estar los chicos, cuál va a ser su estancia, y qué acceso pueden tener a entrenamiento, si es el patio de su casa, si es su techo, si es un cuarto solo, o sea, lo primero fue eso, ¿no? Nos centramos en, a ver, vamos a iniciar un estado óptimo mentalmente, ¿no? Entonces, eh, después de eso, pues analizar los recursos económicos y materiales, ¿no? Tanto implementos, instalaciones, como lo decía, ¿no? Que va un poco de la mano del lugar. O sea, también este análisis se los pedí, ¿no? Tanto a los chicos como a los entrenadores. Y sus relaciones interpersonales. Esto fue por medio o a través de un familiograma, ¿no? O sea, como y esto es interesante, porque hay un antes pandemia y hay un post pandemia, porque el familiograma que hicieron antes fue uno, porque quizás pues no me llevaba con alguien, o no hablábamos tanto, o no, pues en sí, pues ni siquiera muchos ni estaban ahí en su casa, ¿no? Entonces, y ahora, ¿cómo ha cambiado, no? De que la afinidad que encontraron con su mamá, o que quizás veían a su papá que no lo conocían en ciertas facetas, o que no imaginaron encontrar un amigo con sus hermanos, ¿no? O sea, entonces, ese familiograma, sí, sí, digo, no es tarde, ¿no? La verdad es que todo eso quiero que lo hagan con sus deportistas, sobre todo para ver cómo regresan, ¿no? O sea, pues sería interesante bajo qué condiciones en relación válgame la redundancia, a sus relaciones interpersonales regresan, ¿no? Familiar, de pareja, pues muchas parejas también se distanciaron, ¿no? Tuve muchas situaciones de rupturas, ¿no? Entre los jóvenes, entre los chicos universitarios, por lo mismo, ¿no? De que, ¿sabes qué? No, o sea, el chat, pues no, ¿verdad? Ni la videollamada, ni, o sea, de plano, ¿no? Digo, hubo vivos que lo abusaron, que lo usaron a su favor como, ay, es lo que está esperando, ¿no? Y hubo otros que realmente, pues, les costó más, o les llevó más costear esa relación a distancia, ¿no? Actividades afines de placer y disfrutar, ¿no? Que identificaran, ¿no? Que en el lugar en el que fueran a estar, en el lugar en el que iban a realizar su estancia de confinamiento, pues identificar actividades afines con el deportista, con la persona y de placer y disfrute, ¿no? Obviamente, pues que no atentaran contra algún objetivo que ya después más adelante vamos planteando. Entonces, lo primero eso, ¿no? O sea, no podemos dar ningún paso si no teníamos un estado mental óptimo, ¿no? Hablando de la salud. Y luego pasamos a un plan de acción, ¿no? En el plan de acción se consideraron tres ejes, ¿no? Que fue el proceso de adaptación al confinamiento, y bueno, ahora lo estamos trabajando hacia la reincorporación o hacia el reingreso, ¿no? El manejo de emociones y el enfoque, ¿no? ¿Y en qué consistió cada uno de estos? Bueno, el primero, conducimos al deportista a aceptar, asimilar y que eso le permitiera adaptarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación evidentemente no, o sea, nos apremia a todos, pero al deportista no dejemos de lado que las personas que realizan deporte en los jóvenes universitarios están habituados a tener una cantidad de energía tremenda durante todo el día, ¿no? ¿Por qué? Porque van a la escuela, ¿no? Van a entrenar, o algunos entrenan, van a la escuela, regresan a entrenar, ¿no? Luego comer y luego algunos hasta trabajan incluso, ¿no? O sea, el trabajo, mi casa, entonces, ¿dónde ponemos toda esa energía, ¿no? O sea, fue complicado, ¿no? Porque ni un entrenamiento en casa te lo suplía, pero pues se trabajó en relación al proceso de adaptación, trabajamos dos áreas, la autogestión y el entrenamiento invisible adecuado a la pandemia, porque ya se trabajaban con anterioridad el entrenamiento invisible, pero más encaminado hacia pues los objetivos que se tenían a nivel deportivo, ¿no? Pero sin competencias, el entrenamiento invisible pasó a tomar un papel fundamental en el tema de la salud, principalmente, y ahorita lo quiero exponer, ¿no?
En autogestión partimos del concepto para los que nos ven, para los que nos escuchan. Es un conjunto de habilidades encaminadas a la organización personal que nos ayudan a cumplir objetivos, ¿no? Y esa facultad aplica en el ámbito de desarrollo personal, psicológico, educativo y laboral. Por lo que les decía, ¿no? Un atleta universitario es muy versátil, ¿no? En su vida universitaria, es muy versátil, ¿no? Puede hacer de todo y se sienten Superman y realmente pueden hacerlo, ¿no? Entonces, pero esa autogestión, ¿no? Como esas habilidades las encaminamos a un orden a nivel personal. Primero que se tuviera orden, ¿no? Que en relación a las decisiones que se tomaban, en relación a las actividades que hacían, que se tuviera orden y que no se estuviera expuesto a, pues evidentemente, a la enfermedad que estaba, o al COVID que estaba latente, ¿no? O sea, principalmente, salvaguardar la seguridad, ¿no? De, tanto de él como de los suyos, ¿no? Porque al final de cuentas también los de casa jugaban un papel importante. Y bueno, y aquí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los buenos deportistas y los mejores? El entrenamiento invisible, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos a deportistas con condiciones físicas similares, con características técnicas similares, pero ¿qué pasa? Que de repente aquello que no se ve, ¿sí? Es lo que diferencia a los buenos de los mejores, ¿no? Entonces, como deportista universitario, pues tú hazte la pregunta, ¿no? En relación a tu entrenamiento invisible, ¿sí? O sea, ¿fui buen deportista o realmente aspiré a ser de los mejores, ¿no? Interesante porque quizás esto los chicos o los jóvenes se lo, se lo reforzaban con competencia. Pero ¿cómo lo refuerzas sin competencia? Pues nosotros nos enfocamos en reforzarlo con el entrenamiento invisible, ¿no? Y ¿cuáles son algunas de las directrices del entrenamiento invisible? El tema de higiene, de recuperación, a nivel psicológico. ¿Por qué a nivel psicológico? Si estamos trabajando en lo psicológico, pareciera ser redundante, pero se tenía que hacer algo diferente también y algo que quizás a nivel psicológico era diferente a una planificación en cuanto a la práctica o en cuanto al rendimiento, porque recuerden, estamos hablando de que al inicio fue enfocarnos en la salud, ¿no? Entonces, un aspecto psicológico en cuanto a estados de ánimo, principalmente, ¿no? Eh, Obviamente los que tienen acceso a fisioterapia o algún implemento como sea ellos, ¿no? Ponerse hielo, algún rodillo, ¿no? Por ahí muchos fisioterapeutas también que hicieron un trabajo en línea, ¿no? Aquí pues se buscó la manera, ¿no? De incluir el entrenamiento invisible. El tema alimentación, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque al desfasarse los tiempos, al desfasarse las rutinas, al desfasarse ese gasto energético, pues evidentemente iba a ser de los que más los jóvenes universitarios iban a aparecer, ¿no? Y si de por sí, si en un aspecto normal, sobre todo, por ejemplo, en los deportes de peso, es complejo, pues imagínense bajo una circunstancia como esta, a la que muchos jóvenes estuvieron expuestos a la cena abierta, ¿no? Desde casa de tener el comedor de Tigres o allá en la UNAM en comedor, de tener el comedor y de tener las porciones y de tener, o sea, si bien no medidas, pero lo sano, ¿no? A que me abran la alacena de mi casa, pues imagínense el choque, ¿no? O sea, de hábitos tremendo que hubo en ese sentido. Y el descanso, ¿no? Que no es lo mismo que la recuperación, ¿no? O sea, que son dos conceptos totalmente diferentes y lo mismo en sus aplicaciones. Entonces, eh, yo lo que les expuse a los entrenadores y a los deportistas es que primero me plantearan cómo estaba su entrenamiento invisible antes de la pandemia. ¿Qué era lo que hacían en este entrenamiento invisible? En términos de higiene, en términos de su recuperación, a nivel psicológico, a nivel descanso, cómo lo hacían antes y cómo lo estaban haciendo durante, ¿sí? Y ahí empezamos a ver que ya se desfasaba en algunos, ¿no? No, pues es cierto, yo la alimentación la cambié, o
la fisioterapia, pues ya no pude ir allá y yo ya no hice nada, ¿no? O el tema psicológico también, como no hacía deporte, como no había competencias, entonces pues no iba al psicólogo, ¿no? Entonces, o sea, y después, ¿cómo está, no? O sea, ya avanzada la pandemia o en este punto, que sobre todo que ya hay eventos, ¿cómo está ahora tu entrenamiento invisible? Entonces, joven universitario, haz un análisis. Yo soy muy de autorregistros, de registros, la verdad, o sea, me lo puedo pasar haciendo y pidiendo. El tema es que también hay que tener la cultura y hay que tener la educación el hábito de registrar. No lo tenemos. O sea, muchos de nuestros deportistas lo ven o como algo tedioso, o como es que es mucha tarea, o como que, pero realmente es un análisis muy objetivo que pueden encontrar, ¿no? Y generar autocrítica y reforzador también, es un reforzador muy fuerte, ¿no? Entonces, y yo hice este ejercicio con algunos de nuestros deportistas y la verdad es que en los atletas y en los entrenadores, y la verdad es que en el momento en el que nos reuníamos y analizábamos, pues así surgían, o sea, muchas deficiencias, ¿no? O sea, hubo casos tanto como que lo hacían antes muy bien, como que se les modificó y se les afectó y varió, y otros como que no lo hacían antes, pero a raíz de esto lo siguieron a pie de la letra, ¿no? Y los resultados están, y los tienen, ¿no? Entonces, y ellos mismos sienten lo sienten, ¿no? Entonces, ¿qué vimos de la higiene? Por poner algunos aspectos, el aseo, ¿qué conductas tuve de aseo? Porque si bien recuerden que pues, perdimos rutina, entonces estuve en mi casa y no, pues me bañaba cada 2 días, o pues, que la verdad, pues no, pues yo eso de darme la mano, la verdad no se me da, o entonces, pues, ¿qué conductas, no? O sea, les pedí que analizaran las conductas. En relación a su aspecto, ¿no? El cómo se veían, ¿no? O sea, peinarse, el arreglarse, ¿no? Jóvenes y chicas, o sea, al final de cuentas esto no exime de género, al final de cuentas es higiene y punto, ¿no? Entonces, pero sí era importante que ellos identificaran si esto se modificaba. Ustedes dirán, pero eso qué tiene que ver, ¿no? Recuerden que el entrenamiento invisible al final de cuentas tiene injerencia directa en nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, y detalles como este suman a que pues no nos podamos ir restando hacia nuestra persona, sino sumando. El orden, ¿no? Oye, pues, ¿cómo tienes tu habitación, ¿no? O sea, el lugar en el que estás. A veces es complicado porque algunos es que comparto cuarto con mi hermano, o es que en mi casa vivimos 10, o es que, sí, pero al final del día, que tú encontraras el orden en lo tuyo, ¿no? Con tus cosas, ¿no? Y que sintieras que realmente estabas en un balance, ¿no? Y todo eso enfocados a la higiene. En el tema de la recuperación, los que siguieron entrenando o los que no pararon, nos manejamos por un poco de escalas subjetivas o analógicas, ¿no? Como lo son pues, del 1 al 10, ¿no? Cómo te sientes de recuperado. Y aquí empezamos a ver un desfase en el manejo de energías. Entonces, esto le ayudaba a los entrenadores, por ejemplo, en la incidencia directa con las cargas, ¿no? De que, pues, quizás debo aumentar un poco, quizás debo de bajarle, porque también interesante efecto que tuvieron los entrenadores, algunos que dosificaron muy bien sus cargas, otros que dejaron y luego empezaron a cargar, ¿no? Entonces, cómo cambió la percepción del deportista en su proceso de recuperación? Un ejercicio interesante para realizar es este de las escalas, ¿no? De cómo ha ido cambiando su recuperación antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora, pues ya con el regreso de los eventos, ¿no? Seguimos en pandemia, no se ha terminado. Y en el psicológico, ¿en qué nos enfocamos? Un tanto en los autorregistros, ¿no? Se planificó, se tuvo intervención, había evaluaciones y un seguimiento de prevención, con autorregistros sencillos, simples, de las situaciones. En este caso, pues no había competencia, era más de entrenamiento, el tipo de entrenamiento. Obviamente hubo los autorregistros que vemos del tipo de entrenamiento en línea, allá el regreso, la reincorporación, o sea, vemos una diferencia muy significativa, sobre todo en el tema de las sensaciones. Al principio, el entrenamiento en línea fue como la tendencia, ¿no? De que, con ganas,
todos nos vemos y estamos juntos a la distancia, ¿no? Y sí, profe, y pónganos más, y qué más hacemos, ¿no? A otros que quizás pues también les daba pereza, ¿no? O decían, pues eso no me gusta a mí, ¿no? Entonces, el autorregistro permitió ese autodescubrimiento en el deportista de cómo se estaba conduciendo a nivel interno, ¿no? Entonces, por eso les decía, qué interesante el aspecto psicológico, cómo juega un papel importante en el propio entrenamiento invisible. Y la fisioterapia, ¿no? O sea, ¿cómo la tenías antes? ¿Cómo la tienes ahora? ¿Cómo la tienes después? ¿No? Porque algunos han regresado y dejaron de ser preventivos, ¿no? Algunos han regresado y como quizás se sienten bien físicamente, o sea, dejaron hábitos de prevención que quizás en su momento pues les eran funcionales, ¿no? Entonces, ¿cómo retomar una agenda? ¿Cómo retomar organizarlo? Y siempre esto, como lo he dicho, ¿no? Al igual que con el nutriólogo, de preferencia, y que con el psicólogo, de la mano, pues, de los especialistas, ¿no? Yo sé que quizás no muchos de los deportistas universitarios tienen acceso a los especialistas, pero hay que buscarle, ¿no? O sea, sí es importante que toque en base con el especialista. En el tema de nutrición, los aspectos que valoramos fue el tema saludable, el tema que fuera el objetivo en ese momento, ¿no? Qué objetivo se pretendía conseguir, deportes de peso, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo me mantengo? O puedo subirme un poco, o voy a cambiar de categoría para el siguiente año, o sea, mantener todo eso, el objetivo claro, ¿no? Y de placer, ¿no? Porque también era complicado digo, a los jóvenes se les abrió la cena en su casa, ¿no? A muchos que no estaban en casa, entonces, o que no estaban en horas en las que podían ver todo lo que realmente tenían en casa, ¿no? Entonces, que se adecuara el tema de alimentación a conductas que fueran de tipo saludable, con un objetivo específico y también de disfrute, de placer, es válido, ¿no? Eh, trabajamos por mencionar algunas de las técnicas que trabajamos durante esta fase de pandemia, el establecimiento de objetivos, la economía de fichas, las técnicas de relajación y respiración, por medio del análisis funcional de la conducta, también la visualización activa, la autopercepción y sensaciones, ¿no? También es importante la rejilla de concentración, el modelamiento, el autodiálogo, los anclajes, reforzadores, la detención del pensamiento y matriz de decisiones. De los más significativos. Carlos, fíjate Sí, que ahorita que tienes esta lámina de estrategias de intervención, tenemos ajá, dos preguntas a nuestro público que hacen adelante. referencia a estas estrategias. A mí me gustaría presentártelas para que probablemente Sí, ahí les puedas tú dar respuesta. Mira, claro, nos dice Antonio Ramírez, él trabaja con jóvenes futbolistas, pero le ha ok, costado trabajo enrolarlos nuevamente al deporte. Él te claro. pregunta, ¿qué estrategia le recomiendas para cambiarles el chip después de esta dura pandemia? Claro. Y luego abajo hay una pregunta muy parecida de Moni Jacqueline. Dice, ¿qué recomiendas si el deportista perdió todo el interés y no encuentra motivo para seguir adelante? O sea, son dos preguntas Claro. muy parecidas. Sí, 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 sí. A lo mejor Eh, alguna de estas estrategias que nos estás presentando pueda servirle a estas dos preguntas que nos están haciendo en el público. sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, muchos jóvenes, yo más que creo que hayan perdido, creo que cambiaron, ¿no? Cambiaron el sentido de hacer su deporte o de sentir su deporte. Obviamente dejaron de sentir estímulos que sentían, ¿no? De placer a nivel social, a nivel personal. Atendiendo a la pregunta, yo lo que les sugiero es, lo primero es que si ustedes se centran en el rendimiento, los chicos van a votar, ¿sí? Se van a votar. No les interesa ahorita a la mayoría de los deportistas si quieren ser los mejores y si quieren regresar bien y en nivel y en buena forma, pero ¿qué tanto hicieron para llegar así? Quizás no todos hicieron lo necesario. Entonces, yo lo que sugiero aquí en estos dos casos, maestra, es
que no se enfoquen propiamente en el deporte, atiendan otros aspectos como son la integración del equipo, como son el tema de empatía, cómo llegamos, ¿no? Bajo qué circunstancias estamos otra vez aquí, por qué estamos aquí, ¿no? O sea, un poco hacer un mapeo o un escaneo de cómo vienen y cómo están, no tanto de decir, miren, vamos a hacer esto, porque muchos van a llegar como, y lo van a ver como muy lejano, ¿no? O sea, el decir ser campeones de universidad o el decir cerca está muy lejano, ¿no? Y son objetivos de resultado. Entonces, yo lo que les sugiero en estos dos casos para recuperar un poco esa chispa, para recuperar ese sentido de pertenencia, hay que darles a cuenta el que pertenezcan a algún lugar, el que se sientan otra vez en el lugar en el que están. Y pues bueno, ¿no? Ya metiéndonos más a fondo, cuidar, o sea, analizar también el autodiálogo de los deportistas, cómo regresan, qué es lo que dicen, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, muchos entrenadores se centraron en, no, es que no quiero que pierda la forma, algunos deportistas se decían, ya no voy a estar igual, o fue mejor la temporada pasada, comparaban, ¿no? Nos van a llevar ventaja a otros países, muchos entrenadores decían, ¿no? Entonces, a lo cual yo digo, pues, no, error, ¿no? O sea, lo primero es, o sea, cuidar cómo nos hablamos a nosotros mismos, en un diálogo constructivo, ¿no? Que aumente la adherencia. O sea, es trabajo mucho de adherencia, maestra, ¿no? O sea, en el sentido de como si fueran nuevos, ¿no? Literal. Yo sé que no son nuevos y que unos chicos van a llevar haciendo años fútbol o natación, pero el trato debe de ser el equivalente a otra vez encontrar esa adherencia para generar enamoramiento o hacer más o volver a ser atractivo el deporte que se practicaba, ¿no? Entonces, lo primero es que conecten con sus deportistas, con sus alumnos a nivel personal, ¿no? En relación a cómo se encuentran, a este otro diálogo, cómo lo traen y cómo vienen programados, ¿no? De esta pandemia. Entonces, eso les sugeriría, ¿no? Eh, y bueno, me voy a seguir ya a como voy, ¿no? O sea, con ese autodiálogo, pues trabajamos mucho la técnica de tensión de pensamientos, ¿no? Que es detener el pensamiento negativo, no solo cambiarlo, ¿no? Sino detenerlo, frenarlo, porque quizás a la reincorporación o en el estado actual que estamos viviendo, muchos chicos van a tener resistencias y van a estar muy negativos. Entonces, que hagan una lista de los pensamientos más significativos que tienen en la semana y a que lo hagan recurrente para hacer una exploración de cuáles están siendo de qué tipos, si más negativos, si enfocados a la negatividad, enfocados al pesimismo y poder ir generando pues que se detengan esos pensamientos. La economía de fichas también puede ser algo que le resulte a los maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque se instaura una serie de conductas deseables, algo positivo, ¿no? Miren, ahorita no vamos a preocuparnos por ser los campeones, vamos a preocuparnos por que este espacio les haga bien a ustedes, porque quizás casa, quizás el encierro, quizás alguna experiencia negativa que vivieron a nivel personal, como un deceso, pues quizás los dejó sin interés o los dejó sin motivación. Entonces, la economía de fichas también puede aplicar bajo las circunstancias de una pérdida de interés, ¿no? La visualización activa también, dónde se ven en el deporte, dónde se ven como deportistas, en ese momento, no a futuro, ¿no? Sino ahorita. ¿Qué más disfruta, qué es lo que más disfrutan de esos momentos? Yo le digo, lo que mencionaba, ¿no? O sea, el bienestar, ¿no? Que el objetivo sea el estar bien y que encontremos quizás que los jóvenes se identifiquen los unos con los otros en cuanto a las vivencias que también les dejó esta pandemia, ¿no? También eso Carlos, nos quedan puede. 2 minutitos, Carlos. Perfecto, ya voy a terminar, maestra. La matriz de decisiones, y perdón, yo le dije que me iba, pero ya. Otro ejercicio también es la matriz de decisiones, ¿no? Que eh, plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Como conclusión, maestra, pues las estrategias que se realicen, tanto como entrenadores, atletas, es importante que sean supervisadas por un especialista.
¿sí? O sea, asegúrense de involucrarse, de apegarse, de contactar a alguien que les pueda ayudar. Sí hay, créanme. Tener la capacidad de adaptación ante la circunstancia actual promoverá la creatividad, ¿no? O sea, seguir generando esa capacidad de adaptarse, ¿no? No a lo nuevo, porque es algo que ya teníamos, como dijo la maestra en el programa anterior, ¿no? O sea, es realmente, o sea, recuperar las rutinas, ¿no? Y las estrategias deberán de promover el autoconcepto, autoconocimiento y autoconfianza del atleta y del entrenador. Entonces, eh, pues agradecerles, maestra, que sepan que el deporte, o sea, al final de cuentas, ser deportista va más allá de tener ciertas capacidades físicas, el deporte sucede en la cabeza, ¿no? Muchas gracias, maestra, pues bueno, ¿no? Agradecerles el espacio. Bueno, Carlos, pues creo que nos has dado una exposición muy, muy amplia, muy detallada. Has presentado todo un panorama teórico, cómo se ha vivido la pandemia en los deportistas. Has hablado de que todo este año básicamente ha sido la salud mental lo prioritario. Nos has presentado también toda una gama de estrategias que podrían utilizar los psicólogos o los entrenadores también. Me parece que en ese sentido tu presentación ha sido muy, muy amplia. Me quedo mucho con esta parte que hablas del entrenamiento invisible, porque ciertamente ese entrenamiento invisible es, durante la pandemia ha sido fundamental lo que hace el deportista en ese entrenamiento invisible. Y además me parece que has presentado también un panorama multidisciplinario, hablando mucho de la parte de la fisioterapia, de la nutrición, en fin, cómo complementar con el área psicológica con la otra parte de otras áreas de las ciencias del deporte, ¿no? En ese sentido, me parece una presentación muy completa. Pues no me queda más que agradecerte que te hayas aceptado nuestra invitación. Seguramente, y no te sorprendas, yo te volveré a invitar por ahí más adelante. Ya nos pondremos de acuerdo. Y para cerrar, invitamos a nuestro público a la siguiente sesión el próximo 25 de junio, próximo viernes. Recuerden, tendremos el tema de la actividad física como herramienta de prevención en la salud mental, algo que también aquí hablaba un poquito Carlos también. Tenemos como invitado al maestro William Martín Rosado de la Universidad de la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, y conduce el maestro Carlos Villegas. Entonces los esperamos el próximo viernes. Muchísimas gracias a todo el público que nos está viendo y los esperamos el próximo viernes. Gracias, maestra. Hasta luego a todos.